Buenas a todos, amigos y amigas de YouTube, es un gusto poder estar de vuelta con ustedes. Bien, después de revisar qué videos hacer, he decidido hacer un video sobre el iceberg del Titanic. Ojo, me refiero a esas imágenes de iceberg de X cosa, no al bloque de hielo que lo hundió. Antes de comenzar, quiero dejar en claro que la imagen no me pertenece, todo el crédito es para el usuario de Reddit, AbandonedSeaRt, y al subreddit, Titanic, del cual soy miembro. Y si te preguntas por qué hay textos en blanco y rojo, es porque el blanco son hechos, y el rojo, teorías y rumores. Y para terminar, diré que habrán varias cosas que omitiré ya que, o son shitpost, o no tienen casi nada que decir. Sin nada más que decir por ahora, comencemos. Nivel 1. Sobre la superficie del mar. RMS Titanic. Creo que no hace falta presentación sobre qué barco es, solo basta con decir que es el barco más famoso de la historia. Titanic, de James Cameron, 1997. La película. La película Titanic de James Cameron es la película sobre el Titanic más popular y exitosa de la historia, generando escenas y frases icónicas que se han abierto camino en la cultura pop como soy el rey del mundo y estoy volando Jack. My Heart Will Go On. Es una canción grabada por la cantante canadiense Celine Dion. Sirve como tema principal de la exitosa película Titanic de James Cameron. El Titanic se partió por la mitad mientras se hundía. Durante el hundimiento del barco, el barco se partió en dos porque la parte delantera del barco se hundió y levantó la popa en el aire. Como el barco era tan pesado, la mitad trasera del barco se rompió y cayó al océano. La película Titanic costó más en hacerse que el barco en sí. Sí, así es, tal como lo escuchaste, no es ninguna broma que me inventé, con $200 millones, la película costó más que el propio Titanic. El coste de construcción del barco en 1910 y 1912 fue de $1,5 millones de libras esterlinas, equivalente a $7,5 millones en ese momento y entre 120 y 150 millones de dólares en dólares de 1997. White Star Line. Fue la naviera británica propietaria del Titanic. Hoy ya no existe. Fue disuelta en 1934, al fusionarse con la Cunard, naviera rival. RMS Carpathia. Fue el barco que rescató a los supervivientes del Titanic tras su hundimiento. Nivel 2. Extremo profundo. El Titanic de James Cameron tiene el verdadero Titanic. Casi todas las escenas que muestran el naufragio submarino son el naufragio real del Titanic, es a la vez una mezcla de modelos y el barco real. Las escenas del naufragio que están poco iluminadas son el barco real, mientras que las tomas bien iluminadas son modelos. El Olympic. Fue el barco gemelo del Titanic, fue construido junto al Titanic y es una réplica exacta del barco. Fue utilizado como buque de guerra durante la Primera Guerra Mundial y luego fue desguazado en la década de 1930. Rescate en el Titanic. Es una película de 1980 sobre los estadounidenses y los rusos que compiten para sacar el Titanic del océano y recuperar un mineral valioso que proporciona un ingrediente vital para el último elemento de disuasión nuclear que se hundió con el barco. Lo impresionante es que la película fue un fracaso, y nominada a los Razzies, los Oscars dedicado a las peores películas y actores del cine. También menciono que no solo es película, sino también un libro. HMHS Britannic. Fue el otro barco hermano del Titanic, que también se hundió solo 4 años después del Titanic durante la Primera Guerra Mundial. La inconquistable Molly Brown. Es una película musical de 1964 sobre Molly Brown, que pasa de la pobreza a la riqueza. La última noche del Titanic. Es una película del Titanic de 1958 y se considera la representación más precisa del Titanic. Todos los personajes son personas reales y la película no tiene una historia narrativa además de volver a contar lo que pasó esa noche. El SS Californian. Fue el primer barco en ver las señales de SOS, pero a diferencia del Carpathia, este los dejó a su suerte. Las otras películas del Titanic. Titanic de James Cameron es la adaptación más popular, sin embargo, hay 11 películas más sobre el Titanic que han sido completamente eclipsadas por el éxito de James Cameron. Una de las que destaca es La camarera del Titanic, película ítalo-franco-española, del mismo año que salió la de James Cameron, que buscaba rascarle la audiencia a la película de Cameron. Pelis animadas. Quizá ya lo sepan, pero lo diré de nuevo.
Existen dos películas animadas del Titanic, las cuales son La leyenda del Titanic. Es una película animada de 1999 que es famosa por ser realmente mala. No hay mucho más que decir al respecto además de todos los animales que hablan y una trama idéntica a la de la película de James Cameron. Según la película, el barco se partió en dos debido a un calamar gigante amigable que simplemente intentaba salvar el barco pero lo hundió accidentalmente porque estaba distraído por los delfines bailando. También el calamar se arrepiente de haber matado a miles de personas, pero al menos se disculpó por ello. Joder, yo quiero un poco de lo que se fumaron los creadores de esta abominación. Titanic. La leyenda continúa. Es una película animada del año 2000 que es conocida por ser terrible debido a su trama robada y personajes del Titanic de James Cameron. Es literalmente la misma película, pero aquí Rose es pobre y Jack es rico. Joder, esto es cine. Nivel 3. Buceando en el abismo. Cerca de ti, señor. Durante el hundimiento, la orquesta del barco tocaba para intentar calmar a los pasajeros. La última canción que tocaron fue Cerca de ti, señor, antes de que el barco se hundiera en el océano. Ninguno de los músicos sobrevivió y sus cuerpos nunca fueron recuperados. Por cierto, Cerca de ti, señor, es un himno cristiano. Teoría de la ruptura en forma de V. La teoría de la ruptura en V sugiere que cuando el barco se partió por la mitad, la proa se había elevado fuera del agua después de la ruptura, haciendo que el barco pareciera una V chica. Esta fue la primera mención de que el barco se partió por la mitad, originalmente teorizada por un sobreviviente después de afirmar haber visto el barco dividirse así. Las piscinas todavía tienen agua. La empresa propietaria y arrendadora del barco había contratado trabajadores que estaban obligados contractualmente a llenar y limpiar la piscina. Esos contratos no expiraron solo porque el barco se hundió. Entonces las piscinas tienen que tener agua. Las 6 advertencias. Aquella noche del hundimiento, el Titanic recibió exactamente 6 avisos sobre el hielo marino y la necesidad de reducir la velocidad. Pero el barco los ignoró a todos y aceleró de todos modos. Violet Jessop. Ella era una enfermera de barco que estuvo a bordo de los 3 barcos hermanos del Titanic y sobrevivió a todos los desastres. Mientras estaba a bordo, el Olympic chocó con un buque de guerra y casi se hundió, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió y el Britannic fue alcanzado por un torpedo y se hundió. Ella sobrevivió a los 3. Vaya que ella debería ser llamada la inhundible Violet Jessop, XD. Placas submarinas. En el naufragio, los buzos colocarían placas submarinas para conmemorar las vidas perdidas y para marcar que su equipo de expedición estaba en el lugar. Aún se desconoce el número exacto de víctimas mortales. Hay estimaciones aproximadas basadas en el manifiesto del barco, pero las personas viajaron con nombres falsos y desde tantos lugares diferentes que esas listas no eran del todo precisas. Titanic 2. Esto es a la vez una referencia a la horrible y secuela no oficial de 2010 llamada Titanic 2 sobre la reconstrucción del Titanic y su hundimiento nuevamente, hecha por el infame estudio de serie B, Asylum. Y a la réplica real del Titanic que zarpará en 2022, a partir de ahora. Esperemos que la película no se convierta en un modelo de ningún evento real. Actualización. La tan famosa réplica no zarpó en 2022. Ni modo, a esperar hasta 2032. La cuarta chimenea era falsa. El barco solo necesitaba 3 chimeneas, pero se añadió una cuarta porque quedaría bien. Digo, para que quedase no. Divino, jaja. Nivel 4. Las profundidades. Tobogán inflable del Titanic. Se puede alquilar un tobogán inflable diseñado para parecerse al Titanic cuando se hundía, luego ya solo subes la escalera hasta la cima y te deslizas por el muelle. Desapariciones de los botes salvavidas. Después del hundimiento, los botes salvavidas fueron llevados de regreso a un lugar no revelado en Nueva York y no se sabe del todo dónde terminaron después de eso. Todos ellos están desaparecidos. Muchos piensan que fueron desguazados, reutilizados en diferentes barcos o almacenados. Los únicos botes salvavidas conocidos fueron encontrados a la deriva en el Océano Atlántico con cadáveres todavía en ellos. Una vez que se recuperaran los cuerpos, los botes salvavidas se dejarían a la deriva en el Atlántico o se almacenarían con los otros botes salvavidas en Nueva York. Donde quiera que fuera eso. Titanic BR.
Un juego de realidad virtual donde podrás caminar y experimentar el hundimiento del Titanic en realidad virtual con un Oculus Rift. Algo como un Sword Art Online pero en el Titanic. Titanic. Honor y gloria. Es un juego donde podrás explorar el Titanic durante su viaje y mientras se hunde. Futilidad. El naufragio del Titán. Un libro publicado 14 años antes del Titanic. La novela trata sobre un barco considerado insumergible llamado DSS Titán, que llevaba un número insuficiente de botes salvavidas, chocó contra un iceberg la noche del 14 de abril de 1912 y se hundió en el Atlántico Norte, matando a la mayoría de las personas a bordo. Las similitudes entre los dos han alimentado en parte teorías de conspiración sobre el Titanic. Extra. Aunque la novela fue escrita antes de que el Titanic hubiese sido diseñado, hay algunas sorprendentes coincidencias entre la historia real y la ficticia. Como el Titanic, el barco ficticio se hundió en el Atlántico Norte, y no había suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. También existe una similitud en cuanto al tamaño, 800 pies de largo para el Titán frente a los 882,5 pies del Titanic, velocidad, 25 nudos para el Titán, 23 nudos para el Titanic, y equipos salvavidas. Las semejanzas entre el Titanic y el Titán. El mito del barco, entre comillas, insumergible. El Titanic fue el transatlántico más grande y lujoso de su época, 882 pies, desplazando 53.000 toneladas, y una vez fue descrito, casi como prácticamente insumergible. El Titán fue la embarcación más grande de su tiempo y fue considerado como el mejor trabajo del realizado por el ser humano, 800 pies, desplazamiento 75.000 tm, y fue considerado insumergible. Número de hélices y mástiles. El Titanic tenía 3 hélices y 2 mástiles. El Titán estaba equipado con 3 hélices y 2 mástiles botados en abril. El Titanic zarpó desde Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural en abril de 1912. El Titán fue botado al mar en el mes de abril. Colisión con un iceberg. Desplazándose demasiado rápido, a 23 nudos, el Titanic golpeó un iceberg en la noche del 14 de abril de 1912, en el Atlántico Norte a 400 millas de distancia de Terranova. También en una noche de abril en el Atlántico Norte, a 400 millas de Terranova, el Titán chocó con un témpano de hielo mientras viajaba a 25 nudos. El barco insumergible que terminó hundido. El insumergible Titanic se hundió, y más de la mitad de las 2.223 personas a bordo murieron gritando por ayuda. El indestructible Titán también se hundió, y más de la mitad de sus pasajeros murieron. La única diferencia es que en la novela, solo 13 sobrevivieron. El número de pasajeros del barco de Robertson era de 3.000 y contaba con apenas 24 botes. En la realidad, el Titanic tenía 2.207 personas a bordo y solamente 20 botes salvavidas, una cantidad insuficiente para la cantidad de pasajeros. Tanto en la novela como en la realidad la eslora del barco de la novela era de 245 metros, algo inferior a la del Titanic, que era de 269 metros, solo 24 metros de diferencia. Pasando con las diferencias entre el Titanic y el Titán. El Titanic golpeó el iceberg en perfectas condiciones de navegación, mientras que en la novela, las condiciones climatológicas eran adversas en el momento que el Titán chocó contra el témpano. 705 personas del Titanic se salvaron. Del Titán solo 13. El Titanic fue el segundo de 3 barcos gemelos, y el Titán no tenía naves hermanas. El Titán zarpó de Nueva York a Liverpool. El Titanic, de Southampton a Nueva York. El Titán naufragó durante su tercer viaje. En el caso del Titanic, se hundió durante su primer viaje. El Titanic tenía 15 compartimientos estancos, mientras que el Titán, 9. El Titán tenía 40.000 caballos de fuerza, mientras que el Titanic, 50.000 caballos de fuerza. Barco Millonarios número 1. Bote salvavidas número 1, también conocido como el barco de los millonarios, tenía la menor cantidad de personas en él. 2 pasajeros adinerados, Lucky Duff Gordon y Cosmo Duff Gordon, sobornaron a la tripulación para que no volvieran a buscar a nadie en el agua. Solo había 12 pasajeros en el barco en el que cabían 65 personas. Estos cobardes. Ya dije que dejaría ciertas cosas, pero esto me llamó la atención. Y es que mientras el barco se hundía, al principio solo se permitía a mujeres y niños subir a los botes salvavidas. Comenzó un rumor que sugería que los hombres se disfrazaban de mujeres vistiéndose con ropa de mujer para subir a los botes salvavidas.
Si bien se cree que esto es completamente falso, hay un registro de una mujer que le pidió prestado a un hombre un chal, un sombrero de mujer, para disfrazarlo de mujer porque los miembros de la tripulación obligaban a los hombres a salir de los botes salvavidas. Faltan binoculares clave. David Blair era el segundo oficial del Titanic, se suponía que debía estar a bordo pero fue reemplazado en el último minuto y trasladado al Olympic. Se llevó consigo la llave del cofre del nido de cuervo que tenía los únicos binoculares del barco, por lo que los vigías estaban sin binoculares y tuvieron que usar el ojo desnudo. En parte, esta es la razón por la que fue más difícil detectar icebergs esa noche. TIC. ¿Qué significa Sociedad Internacional del Titanic? Es una organización sin fines de lucro dedicada a preservar la historia del desastre, y también celebra convenciones donde rinden homenaje a las tumbas de las víctimas y discuten la historia del Titanic. Muchas veces asistían los nietos de los sobrevivientes. El SS Nomadic, hermano pequeño del Titanic. El SS Nomadic es la reliquia más duradera de la historia del Titanic que todavía existe hoy en día. El barco transportaría pasajeros de primera y segunda clase y figuras históricas famosas para abordar el Titanic, como Molly Brown, la asesora militar del presidente Taft, Benjamin Guggenheim y Dorothy Gibson. El barco fue diseñado para ser una réplica más pequeña del Titanic que todavía existe hoy en Irlanda. Es lo más cerca que puedes estar de experimentar cómo era realmente el Titanic. Película The Titanic. La adaptación del Titanic en 1943 fue una película de propaganda alemana encargada por el ministro de propaganda, Joseph Goebbels. La película se hizo para mostrar la superioridad alemana en el cine y transmitía el mensaje de que el desastre fue causado por el capitalismo británico y estadounidense. El epílogo de la película dice: las muertes de 1500 personas siguen sin ser expiadas en la eterna condena de la interminable búsqueda de ganancias de Gran Bretaña. Lo curioso es que fue la película más cara jamás realizada en ese momento, costando 4 millones de Reichsmarks, antigua moneda de Alemania, lo que equivale a 180 millones de dólares actuales. En pleno rodaje, el director fue sorprendido hablando mal de los militares, y fue enviado a la cárcel. 48 horas después, fue encontrado muerto colgado en su celda. Muchos creen que se suicidó, pero otros creen que fue asesinado. Después de que la película se proyectó una vez, fue prohibida en Alemania. Una vez finalizada la producción, el barco utilizado en la película se convirtió en un barco prisión de campo de concentración. La Fuerza Aérea Real Británica disparó contra el barco y lo hundió, provocando 7.500 muertes. Lo que supone 6.000 muertes más que el Titanic, pero eso lo hablaremos ahorita. Nivel 5. Agua negra. Los botes salvavidas del Lifeboat de Alfred Hitchcock eran los botes salvavidas del Titanic. Cuando se estrenó la película Lifeboat, la Fox afirmó que el barco utilizado era un bote salvavidas real del Titanic. No hay manera de probar esto, pero parece algo que a Hitchcock le gustaría. Jack Dawson es Jack Gatsby. Además de que ambos personajes son interpretados por el mismo actor, Jack Dawson comienza como un artista sin un centavo que gana un boleto para el Titanic y es invitado a asistir a una cena de primera clase, desarrolla un gusto por las cosas buenas de la vida, sobrevive al hundimiento, pasa los siguientes 10 años acumulando su riqueza y se muda a West Egg bajo el nombre de Jack Gatsby. Ahora es un millonario con un pasado turbio y miedo a las piscinas. Los tiroteos en el desastre. Los tiroteos son uno de los hechos más misteriosos ocurridos durante el hundimiento del Titanic. Los miembros de la tripulación definitivamente dispararon al aire para advertir a cualquiera que estuviera pensando en saltar a los botes salvavidas mientras los bajaban al océano. Pero algunos supervivientes testificaron que miembros de la tripulación dispararon y mataron a los pasajeros y otros pasajeros dispararon y mataron a la tripulación. Esto no se puede confirmar, solo podemos confiar en la palabra de los supervivientes. El Cap Arcona. El Cap Arcona fue el barco de rodaje utilizado para la película alemana Titanic de 1943. Una vez terminada la producción, el barco se convirtió en un barco prisión de un campo de concentración. La Fuerza Aérea Real Británica disparó contra el barco y lo hundió, provocando 7.500 muertes. Lo que supone 6.000 muertes más que el Titanic. Lamentablemente es un hecho más que confirmado. Envenenamiento en el set.
En la última noche de rodaje de la peli de 1997, el elenco y el equipo fueron víctimas de una broma cruel. Alguien decidió que era buena idea añadirle un toque a la sopa que todos comían. Más de 80 personas enfermaron después de comer la sopa y más de 50 fueron hospitalizadas con alucinaciones. James Cameron se obligó a vomitar para que las sustancias no se absorbieran en su torrente sanguíneo. Nunca pudieron atrapar al perpetrador. Malos augurios. Los navegantes pueden ser supersticiosos y tomar ciertos eventos o señales como un aviso de que algo malo sucederá en el viaje, y el Titanic tenía muchos malos augurios. Película perdida de 1912. Esta es la primera película sobre el Titanic y se estrenó solo 29 días después del hundimiento. Está protagonizada por Dorothy Gibson, una actriz que sobrevivió al desastre. Durante el rodaje, Dorothy tuvo muchos trastornos de estrés postraumático y ataques de ansiedad y finalmente sufrió un colapso mental en el set, haciendo de esta la última película que protagonizó. La película está perdida y hoy solo existen 3 capturas de pantalla. Sin víctimas fatales. Después de que la noticia del hundimiento del Titanic llegó al público, al principio no se sabía mucho exactamente sobre el evento porque los sobrevivientes todavía estaban informando sobre lo sucedido. Esto llevó a que se difundiera mucha información errónea. Uno de los ejemplos más extremos de esto fue cuando el periódico Vancouver World Newspaper informó que no se perdieron vidas. Esto se debió a que la cantidad de conversaciones de telégrafo inalámbrico entre el barco de rescate del Titanic y otros medios de comunicación provocó que los mensajes se cruzaran e interrumpieran. Cuando alguien preguntó sobre el estado del barco, alguien respondió: el barco está de camino a Halifax. Sin embargo, se referían al Carpathia en camino a Halifax, no al Titanic. Esta confusión hizo que los periodistas creyeran que no le había pasado nada al Titanic y que el barco estaba terminando su viaje inaugural. Figuras de acción del Titanic. Figuras de acción y juguetes de personajes históricos del Titanic se vendieron en una serie llamada Historia del Titanic. Esta serie contó con el Capitán Smith, Molly Brown y Thomas Andrews. Esto es algo de muy mal gusto, y eso que juego a que el Titanic se hunde con un modelo que compré hace tiempo. El Titanic estaba embrujado antes de que el barco se hundiera. Durante la construcción del barco, 8 trabajadores murieron y una persona murió aplastada por una viga durante el lanzamiento del Titanic. La gente pensó que el barco estaba embrujado debido a esto, pero no hay una forma real de saberlo, aunque es una teoría interesante. El Californian se puede ver al fondo en el metraje final de Titanic de James Cameron. Una escena donde aparece el SS Californian fue eliminada del producto final, pero en una de las escenas del hundimiento se puede ver la luz del barco parpadeando en el fondo. Es muy difícil de detectar y solo podrás encontrarlo si alguien te lo señala porque el barco es muy pequeño. Nivel 6. Abismo oscuro. Las exhibiciones del Titanic están embrujadas. La mayoría de las exhibiciones del Titanic tienen artefactos recuperados del naufragio que anteriormente eran propiedad de los pasajeros. Debido a esto, muchos creen que las exhibiciones ahora están embrujadas por los propietarios originales de los artefactos. Los empleados afirman haber visto artefactos moviéndose solos y fantasmas deambulando por el museo. La teoría del remache de hierro. El barco requirió más de 3 millones de remaches de hierro para completar la construcción, pero hubo escasez de remaches de hierro y los trabajadores de la construcción no tenían suficientes, por lo que compraron unos más baratos. Los remaches de hierro solo se colocaron en la popa y la proa, mientras que el resto del barco tenía remaches más baratos. Los científicos teorizan que el barco posiblemente podría haber permanecido fuera del flotador por un poco más de tiempo si no hubieran usado los remaches baratos. El barco nunca se partió por la mitad. Un mayor número de supervivientes atestiguan que el barco se hundió en una sola pieza que los supervivientes que afirmaron que se había partido. Teoría que se desmentiría con el pasar de los años. La maldición del Titanic. Esta es una teoría que sugiere que cualquier barco remotamente asociado con el Titanic está maldito y condenado a un destino terrible. Los ejemplos son: el barco gemelo del Titanic, el Britannic, fue alcanzado por un torpedo y se hundió. El barco que rescató a los supervivientes del Titanic, el Carpathia, fue alcanzado por un torpedo y se hundió.
El barco gemelo del Titanic, el Olympic, sufrió dos colisiones importantes, en una de las cuales murieron 7 personas y hundió otro barco, pero el Olympic sobrevivió pero luego fue desguazado. Nivel 7. Final. Muy en lo profundo del mar. La maldición de la momia. La historia cuenta que 4 exploradores británicos descubrieron los restos momificados de la princesa Amen-Ra, y profanaron su tumba en busca de objetos de valor y conservaron la tumba para eventualmente donarla a un museo. Sin embargo, uno de los exploradores abandonó al azar el grupo y vagó por el desierto para nunca estar visto de nuevo. Los exploradores aún hacían planes para enviar el ataúd de regreso a Inglaterra, sin embargo, dondequiera que se enviara la momia, la muerte la seguiría. Todos los empleados del museo morían repentinamente en extraños accidentes al entrar en contacto con la momia. El museo intentó todo lo posible para ocultar la momia, pero los accidentes continuaron ocurriendo de todos modos. No fue hasta que un arqueólogo estadounidense compró la momia e hizo arreglos para enviarla de regreso a los Estados Unidos, que el barco que transportaba la momia maldita fue el Titanic. E.A.P. Morgan planeó el desastre para matar a sus rivales. Según esta teoría, el banquero millonario E.A.P. Morgan planeó el desastre del Titanic para acabar con los millonarios rivales Jacob Astor, Isidor Strauss y Benjamin Guggenheim porque los tres se oponían a los bancos de la Reserva Federal y E.A.P. Morgan quería que se llevara a cabo. Había planeado abordar el barco pero canceló en el último minuto. El Samson. El Samson fue un barco foquero noruego que estaba a la vista del Titanic mientras se hundía, pero ignoró las señales de socorro. El Samson había estado cazando ilegalmente frente a las costas de Labrador y Terranova. El barco no tenía radio y no pensó que las bengalas de socorro fueran graves, por lo que continuaron su viaje ignorando al Titanic. La marca de la quemadura. En 2017, unos historiadores descubrieron una serie de fotografías raras e invisibles del Titanic justo después de terminar la construcción. En las fotografías se puede ver el barco con una marca de quemadura gigante extendida a lo largo de la parte inferior del barco. Los expertos teorizan que estas marcas provienen de un fuego de carbón que ardía dentro de la sala de combustible del barco. Los trabajadores de la sala de calderas que sobrevivieron dieron testimonios diciendo que el fuego había estado ardiendo durante días, incluso durante el viaje del barco. El incendio tenía el potencial de causar una gran explosión. El propietario del barco, John Pierpont, dijo que podrían llegar a Nueva York antes de la explosión si se apresuraban. Esta es la razón por la que el Titanic iba a toda velocidad en primer lugar. Restos humanos. En los restos del Titanic, los buzos descubrieron ropa que creen que tiene restos humanos en su interior. No se ha confirmado pero se especula mucho que hay restos humanos entre los restos del Titanic. La chica comatosa. Había una niña moribunda en Inglaterra que se encontraba en estado de inconsciencia o en coma. Su médico la vigilaba de cerca. La niña de repente abrió los ojos y dijo: "Veo un gran barco hundiéndose". "Oh, señor, no puede". La gente en el agua y el viejo Wally y su violín. La niña murió más tarde esa noche. Fue a la mañana siguiente que el médico se enteró del desastre del Titanic y también se enteró de que su amigo Wallace Arley, o Wally, había muerto en la tragedia. Esto sí da miedo, ¿no, canitas? Mi réplica del Titanic está embrujada por una pareja que murió en el viaje original. Esta es una cita directa de Wyatt Moore, quien pasó 9 años construyendo un modelo del Titanic en el que, según afirma, ahora viven las almas de 2 pasajeros. Afirma que dentro de las ventanas del barco ve a 2 pasajeros asomándose de vez en cuando y objetos que se mueven y puertas que se cierran solas cerca del barco embrujado. Está intentando vender el barco a un museo. El Titanic se habría hundido de todos modos si no hubiera tocado el iceberg. Durante el viaje se produjo un gran incendio dentro de la sala de calderas. Los trabajadores no pudieron apagar el fuego por lo que lo dejaron arder hasta llegar a Nueva York. El incendio llegó a ser tan grave que tenía el potencial de causar una gran explosión dentro de la sala de calderas. La explosión nunca ocurrió porque el barco se hundió. Pero muchos historiadores teorizan que si la explosión hubiera ocurrido, posiblemente podría haber hundido el barco. Espejo embrujado. Se cree que un espejo que anteriormente perteneció al capitán del Titanic está poseído por su fantasma. El espejo ha sido transmitido por la familia del capitán durante generaciones y cada año del aniversario afirman ver su reflejo en el espejo. Norpope.
Cuando se estaba construyendo el Titanic, al barco se le asignó el número 390904 que, cuando se refleja, se asemeja a las letras No Pope, traducido a Sin Papa, un eslogan sectario que ataca a los católicos utilizado por los protestantes extremos en Irlanda del Norte, donde se construyó el barco. Los trabajadores de la construcción afirmaron que esta marca maldecía el barco. La gente en aquel entonces era muy supersticiosa. El Titanic nunca se hundió. El Olympic y el Titanic se cambiaron en el último minuto y el Olympic se hundió. La teoría del cambio trata sobre el Olympic y el daño sufrido en su colisión con el Hawke. Este buque de guerra abrió un enorme agujero en su costado. Estaba prácticamente bien, ya que el sistema de puertas estancas podía manejar fácilmente una playa de un compartimento. Sin embargo, los defensores de esta teoría creen que la White Star Line lanzó una gran conspiración para cubrir el costo de la reparación de estos daños. Dicen que el daño fue probablemente peor de lo que afirmó la White Star Line, básicamente el barco quedó total. El plan: usar el Titanic inacabado, cambiar su nombre a Olympic, cambiar el nombre de Olympic a Titanic y luego hundir intencionalmente el Olympic, bajo el nombre de Titanic, y reclamar el pago del seguro por un barco nuevo y no administrado. Supuestamente esto cubriría el costo del Olympic. Sin embargo, según todos los documentos oficiales, el Titanic estaba insuficientemente asegurado, por lo que WSL seguramente habría perdido dinero con el plan. Además, el daño a la reputación de la industria no puede subestimarse. La White Star Line ciertamente no quería que los pasajeros pensaran en la horrible tortura que la mayoría de los pasajeros del Titanic soportaron en un viaje inaugural de celebración. Y bien, espero que el video les haya gustado. Si fue así, regálame tu like, ya que esto me motiva a hacer más videos para ti, y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete ya. Y activa la campanita para que YouTube te notifique que subí un video, y recuerda que sus comentarios son siempre bienvenidos. También aprovecho para que me dejen sugerencias para videos futuros, yo siempre leeré las sugerencias que me dejen. Bien amigos, yo soy Asuna Yuki Locuendo, y nos vemos para el próximo video.